Lo convocábamos más que nada para tener su palabra oficial, porque en principio la noticia daba cuenta de que pasaba un poco la responsabilidad por Atucha 1 y queríamos que usted nos respondiera sobre este tema, justamente, y le contara a nuestros oyentes qué es lo que realmente sucedió, ¿no? ¿Cómo no? Efectivamente, ayer se produjo sobre las 4 de la tarde un apagón gigantesco en el sistema interconectado nacional, donde se fue prácticamente la mitad de la demanda y tuvo que irse la mitad de la generación. Quisiera empezar por ahí. Sí. Que todos sus oyentes sí. saben que las redes eléctricas de corriente alterna tienen una característica relativamente poco conocida, que es lo siguiente. La corriente alterna se usa en el mismo instante en que se produce. Sí. Por lo tanto, permanentemente están en equilibrio la oferta, que es la generación, nosotros, con la demanda, consumo, usted en su casa. En el momento que usted entra a su casa y prende la luz del comedor, sí. hay una máquina del sistema que reacciona de inmediato. Bien. A la velocidad de la luz, que es a la velocidad con la cual se transmite la energía eléctrica. Bien. Usted no sabe cuál máquina es, ni siquiera hay medio para identificarlo, pero ese electrón puede venir del Chocón o del Yacyretá. Claro. Pero viaja a 300.000 kilómetros por hora de velocidad. Entonces, si hay una interrupción abrupta de alguna de las dos cosas, la otra tiene que regularse. Si falla la generación, hay que achicar la demanda para que se iguale a lo que haya quedado disponible de generación. Y si no lo hace el sistema a través de su mecanismo de control, lo van a hacer las protecciones del sistema por su cuenta, es decir, van a cortar la demanda, producir lo que conocemos como el corte. Bien. Y el otro caso es al revés. Si la demanda se desconecta, por alguna razón, la generación tiene de inmediato que disminuirse en la misma proporción. Esto es lo que explica qué es lo que pasó ayer. Sí. Lo que pasó ayer fue que un incendio cercano a alguna de las líneas de Transener, son estas líneas grandes, de las cuales dos de ellas llegan a nuestras centrales de Atucha, una de 500 kilovolts sí. y otra de 220, que es la que corresponde a Atucha 1. Bueno, un incendio de campo provocó la salida de una de las líneas más importantes del sistema, que pasa muy cerca nuestro. Bien. ¿Cómo hace un incendio? Eso me lo han preguntado hace un rato. ¿Cómo hace un incendio para sacar de servicio una línea que es metálica? Se supone que no arde. Claro. No es porque la quemó. Es un fenómeno indirecto. El incendio de campo quema lo que hay abajo, pastizal, arbustos, lo que sea, en general todo productos vegetales. La combustión de esto produce hollín, carbono. Sí. El carbono es conductor, muy buen conductor. El grafito es un excelente conductor. Entonces, lo que pasa con las líneas es que el viento y el humo van llevando ese hollín y lo van haciendo acumularse en los aisladores de las líneas. Los aisladores son esta especie de tortas de color que están en las torres, que son lo que mantienen aislada en la corriente de 500.000 volts de tierra. Sí. Pero si se va acumulando el hollín, y tanto en el aire que rodea al aislador como en el aislador mismo, finalmente llega un momento que salta un arco eléctrico. Esto es lo que hace salir la línea. No ha habido daño físico a la línea, lo que sí ha habido es un cortocircuito y la sacó de servicio, y al salir las líneas grandes de transmisión queda cortada la demanda, que está en el otro lado del cable, y la generación, que está del otro lado, tiene de inmediato que reducir y salir de servicio, porque no tiene dónde colocar la energía que está produciendo. Claro. Porque esto es lo que pasó ayer. Bueno,
Y discúlpeme, ingeniero, yo le quería preguntar, porque en una central no se para de buenas a primeras, o sea, tiene una reacción un tanto más lenta para ir parando, reduciendo justamente la velocidad que tiene en esto, ¿no? Y protegerse al mismo tiempo, ¿verdad? Vamos a ver, diferenciemos la central del reactor. Bien, bien, bien. La central como máquina eléctrica reacciona en un 50avo de segundo, sí, en un ciclo. Y el interruptor principal se desconectó, salió de la red. Claro. Su problema eléctrico lo solucionó a la velocidad de la luz. Bien, bien. Después viene el problema de hacer que la máquina reduzca hasta finalmente pararla si no puede volver a la red. Eso es más lento, por cierto. ¿Y eso cómo lo hacemos? O lo hacemos disminuyendo la potencia del reactor y, si es necesario, aliviando vapor. Todas las máquinas térmicas, cuando tienen que reducir de golpe, suelen soltar vapor. Sí. No es nuestro el caso, se reduce lentamente porque a nosotros nos arrancan los diésel de emergencia, con lo cual ya tenemos algo de enfriamiento. Entiendo que en ninguna de las dos salidas de ayer, tanto de Embalse como de Atucha 1, tuvimos que aliviar vapor a la atmósfera. Bien, así que son dos procesos. La central como tal sale ahí nomás, eléctricamente hablando. Sí. Como máquina, cada máquina se para como puede, las turbinas de gas se para facilísimo y también arrancan facilísimo. Bien, bien, bien. Después tenemos que volver, después de que se arregló todo. Vamos a volver un poquitito después a lo que se comunicó ayer. Sí. Eso depende de cada tipo de central. Claro. Las nucleares en eso somos lentas en volver por un tema de la radioquímica del reactor, que produce un gas en el proceso de parada que debe convertirse en otro isótopo para poder volver a arrancar. Ese es un proceso que lleva unas cuantas horas, en el orden de 40 horas. Así que ayer salieron por esto, no solo Atucha 1, sino que salió Embalse también. Ah, también Embalse. Pero no son las dos únicas que salieron. Salieron 10.000 megavatios del sistema, se fue Costanera, Puerto, Alicurá, la mitad de la generación del Comahue. En fin, nosotros somos 1.000 megas de los 10.000 que se fueron, el 10%. Claro. El otro 90% son toda otra central y el pasó lo mismo. Bueno, se hablaba de un 40% del país sin energía en ese momento, ingeniero. Sí, exactamente, y aunque algo más, Sí. Probablemente en los instantes iniciales. Después algunas zonas quedaron en isla, el noreste, por ejemplo, y Santa Fe. Pero Córdoba, por ejemplo, desapareció. Claro. Pero en cero, Mendoza, blackout total. Sí, Tucumán, La Rioja, era provincia. Buenos Aires y AMBA, Gran Buenos Aires, muy lastimado, digamos. Sí. Bueno, así que esta es la historia de lo ocurrido ayer en una cáscara de nuez. Sí. Ahora, ¿cómo se comunicó esto inicialmente? En una forma extremadamente desagradable para nosotros y además falsa. Y muy apresurado, ¿no, ingeniero? Lo que se dijo en un principio. Marite, la escasez de conocimiento, combinada con la ansiedad por dar noticias catastróficas, es una muy mala combinación. Es cierto, ingeniero. Y entonces la combinación de esos dos factores dio lo que se comunicó ayer. Un incendio en la central nuclear Atucha 1 la sacó de servicio y eso sacó de servicio al sistema interconectado nacional. Ni una acertada ni una acertada, y eso duró como hasta las 8 de la noche. Ya al rato salió la Secretaría de Energía de desmentir claramente que hubiera sido Atucha 1. Y después salimos nosotros con diversos comunicados y también he estado con algunos de sus colegas de radio explicando el tema. Bien. Esa es la importancia de la comunicación directamente desde la fuente para nosotros, ingeniero, ¿no? Era vital que tener también su palabra hoy nosotros aquí para todos nuestros oyentes, porque no solamente tenemos oyentes en nuestra ciudad, sino en el país y en el mundo a través de nuestra aplicación, y era importante poder tener su palabra para que directamente hiciera esta explicación que hizo, que se lo quiero agradecer enormemente, porque verdaderamente explicarlo exactamente lo que sucedió es lo que tenemos que empezar a aprender los argentinos, ¿no?
Ir a las fuentes y escuchar a los que realmente te van a decir lo que sucedió, ¿no? No como ayer las noticias que eran diversas, por supuesto, ¿no? Y la que más nos afectaba era seguramente que la responsabilidad era de la central Atucha 1, ¿no? Absolutamente, éramos responsables del apagón del país. Exacto, exactamente. Bueno, no lo somos, lamentamos mucho lo ocurrido, no porque no seamos responsables, dejamos de lamentar enormemente lo ocurrido. Claro. Bueno, que los incendios de campo son intencionales en la mayor parte de los casos, sí, lo sabemos muy bien. Sí, en la central hace 6 meses que no podemos respirar de los incendios de campo. Bueno, ayer el ministro de Economía dijo que había sido justamente que no habló del incendio que se había producido en General Rodríguez y demás, justamente como algo que se había hecho desprofeso para esto que sucedió, ¿no? Hubo una denuncia inclusive por parte del ministro de Economía, ¿no? Así es, e hizo muy bien. Veamos qué intervención real toma la justicia en el tema. Bien, así que bueno, Atucha 1 volverá al servicio hoy, Embalse esta noche seguramente también. Bien. Y seguimos trabajando. Bien, ingeniero. Entusiasmados con la extensión de vida de la 1, para la cual hemos conseguido el financiamiento. Sí. Eso trae muchas cosas. Esa fue una buena noticia, el fideicomiso, ¿no? Yo creo que la que menciono primero es la que a mí me trae más tranquilidad. Claro. Hemos asegurado 20 años más de vida para la central y por lo tanto 20 años más de ocupación para su dotación. Claro. Sea cual sea, serán los hijos de los que están hoy. Claro. En este momento, pero vamos Atucha 1 va a llegar a los 70 años cómoda. Claro, bien. Y ingeniero, ¿y en qué etapa está hoy Atucha 2, por ejemplo? Sabemos que se está trabajando, que estuvo el subsecretario de Energía justamente visitando la central. Miren, nos vino bien porque ayer cuando salió a la radio, el secretario en realidad ya ni siquiera hacía falta que yo saliera a hablar. Claro. Porque no habíamos hablado del caso de ayer, el lunes, pero sí estaba bien enterado de cómo son las cosas y de cómo funciona el sistema. Bien. Hablemos de la reparación de Atucha 2, sí. El tema más importante que tenemos en este momento. El desperfecto mecánico, relativamente simple, diría yo. El problema es dónde está. Arreglarlo, si fuera accesible, lo hacemos en 3 días. Claro. El tema es que tenemos que ir a arreglarlo no solo al fondo del tanque de combustible, el tanque de moderador o perfector, sino al abajo de ese fondo, sobre lo que es el fondo del recipiente, el lugar más inaccesible del reactor, al cual solo se puede acceder a través de los orificios de los canales de combustible. Muy difícil. Nos limita a trabajar a través de orificios de 10 centímetros de diámetro, y para peor de cosas, lo que ocurrió es una pieza que se le cortó su soporte, ya veremos por qué, y está allí en el fondo, no la podemos dejar suelta. La bacana es que la pieza tiene 16 centímetros de diámetro, así que para sacarla por el canal tenemos que empezar por trabajar a cortarla allá abajo. Entonces, una tarea, un desafío para el trabajo remoto, pero lo vamos a hacer en forma, por supuesto, todo con robótica y mecatrónica de hoy. Pero tenemos un precedente que nos da mucho aliento, que es que en el 88 a Atucha 1 le pasó algo bastante similar. Lo que sí, no en el doble fondo, sino en el fondo simple. Pero de cualquier manera un caso muy parecido, y con los elementos de la época, la Comisión Nacional de Energía Atómica le dio una patada en el trasero al diseñador. Es cierto, me acuerdo. No quería repararlo. Me acuerdo. Y si quería reparar con una suma equivalente a hacer una central nueva, más o menos, y lo hizo por sí mismo. Es cierto. Así que ese grupo que estaba en Atucha 1 en aquel momento, uno de los cuales es hoy nuestro vicepresidente, Jorge Ciudadela, era el físico de turno
de aquella época. Sí, me acuerdo. Me acuerdo que en los grandes títulos decían los argentinos solucionaron el problema de Tucha 1, ¿no? Es verdad. Se decían eso, ¿no? Los así títulos. Que ahora vamos a ver si conseguimos poner otro título diciendo los argentinos arreglamos a Tucha 2. ¿Cuánto tiempo considera usted que le va a llevar? Más o menos Bastante, tiene idea. Bastante, ¿no? ¿Cómo vamos? A ver. Sí. Solución simple para el tema. Sí. Abrir el reactor, que hay que desmontarlo íntegro, sacar la piecita del fondo, como dije que lleva 3 días, y después volver a armar el reactor. Eso estimamos que son más de 2 años y medio. Mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo. Entonces, lo mismo se pensó acá en el 88. Claro, es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Así que vamos a hacer la reparación robótica esta, que va a ser mucho más breve. No quiero dar cifras porque sería gracioso que yo dijera, ahora, bueno, mire, esto yo estimo que para mayo lo termino. Claro. Después lo termino en julio. Claro. Y me dicen, te atrasaste. No, no me atrasé, nada. Lo hice 2 años antes que por el otro método. Pero me meten en una discusión bastante ingrata y bastante injusta. Totalmente. Pero bueno, a ver, estamos ya... En este momento estamos en la etapa de haber diseñado cómo vamos a hacer las cosas. Bien. Tenemos 2 métodos distintos para cortar esta pieza. Sí. Uno por electroerosión, cortándolo eléctricamente, y el otro por fresado, por un método mecánico tradicional. Bien. Ya hemos diseñado con qué sacar las piezas cortadas, cómo manipularlas allá abajo, que no es fácil. Sí. Encima estas piezas son de acero no magnético, acero inoxidable, así que no podemos recurrir al imán, que es una gran ayuda para... Claro. Bueno, estamos recurriendo a la vieja ventosa y a la vieja pinza, como elementos para mover las piezas allá abajo. Totalmente. Y después que pensamos, hay otras 3 piezas idénticas, pensamos hacerle un refuerzo a su fijación. No parecen estar flojas, lo vamos a averiguar cuando vayamos al fondo del reactor, pero aun cuando estuvieran bien trabadas, le vamos a hacer un refuerzo con soldadura o por algún medio mecánico. Bien. ¿Y lo de Atucha 1 va a esperar hasta que se termine Atucha 2? ¿Paralelo? ¿Esto va a ser paralelo? Totalmente independiente. Claro. El grupo que bajo comando del ingeniero Walla, quien usted muy bien conoce. Sí, totalmente. Sí. Sigue su trabajo normalmente, lo que estaban esperando es que consiguiéramos el financiamiento y lo conseguimos. Bien. Así que están todos los recursos para seguir adelante con la extensión de vida de la U. Bien. Esta es una changa extra que nos mata ahí. Que cayó del cielo, ingeniero, ¿no? Sí. Tremendo. Bueno, yo le quiero agradecer enormemente, ingeniero, de verdad, que haya accedido a dialogar con nosotros, más que nada por esta explicación que fue muy clara de lo que sucedió en el día de ayer. Así que agradecerle enormemente. Bueno, ustedes son la Radio Lima. Nosotros estamos en Lima. Convivimos de hace muchísimos años, así que la verdad que la idea... ¿Cómo no le vamos a avisar a ustedes? Totalmente. Así que le agradecemos enormemente, ingeniero, de verdad, y bueno, que la tarea, como usted dice, se pueda terminar antes de Atucha 2, para ser beneficio de todos los argentinos, ¿no? Digamos, lo más temprano posible. Totalmente. Muchas gracias, ingeniero, de verdad, le mando un gran abrazo y gracias por haber accedido a la nota, de verdad. Igualmente, Marité, buen día. Buenos días, gracias.